Bien, muy buenos días. Entonces seguimos con la sesión de formación del 26 de agosto. Entonces, para el día de hoy vamos a mirar entonces cómo podemos utilizar el módulo que tiene que ver con la comunicación Bluetooth utilizando pues el celular a través de un aplicativo móvil, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a mirar es entonces una pequeña aplicación entonces que nos va a permitir hacer un proceso de recepción de datos a través del Bluetooth, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un botón que no es un botón realmente, tiene la apariencia de un botón, pero es un picker list, un selector de lista, un list picker, perdón, o un selector de lista. Aquí sí tengo un botón que se llama botón 1, que es desconectar. Aquí tengo un label que es una etiqueta, aquí no le cambié los nombres, la dejé como etiqueta 2, y todo esto, si ustedes se dan cuenta, está dentro de una disposición de tipo horizontal. Aquí entonces tengo otro label que es la etiqueta 3 que me dice los sensores, y aquí voy a tener unas disposiciones horizontales en donde voy a tener un label que se llama temperatura, que es fijo, y aquí tengo otro label que es la etiqueta 5 que va a ser variable. ¿Cuál es la idea de este aplicativo móvil? Que yo me pueda conectar a través de un Bluetooth y que el Arduino tenga conectado un Bluetooth y que envíe la información de 3 sensores diferentes, que van a ser ¿cuáles? Temperatura, humedad y luz, ¿de acuerdo? Sí, profe. Entonces, sí. Aquí les estoy mostrando entonces el código que vamos a tener en el Arduino, porque el Arduino va a trabajar normal, pero en vez de enviar por el puerto serie, lo que va a hacer es, va a tomar el puerto serial, o sea, por 0 y 1, o si ustedes quieren declarar otro pin para puerto serie, lo pueden declarar y lo que van a hacer es conectar el Bluetooth, el RX y el TX. Recuerden que el Arduino tiene unos pines que se utilizan para comunicaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el Arduino, lo que vamos a hacer, este sería el programa del Arduino, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Leo la temperatura, para este caso nos dicen que vamos a utilizar el sensor DHT. Entonces, aquí nosotros hacemos la declaración del sensor DHT y para hacer la lectura de la temperatura solamente pues yo invoco la función que tengo. El DHT es un sensor de temperatura y de humedad. Entonces yo llamo la función con retorno dht.read temperatura. Entonces ya con esto yo leo la temperatura automáticamente de ese sensor. Y en la variable humedad, eso lo guardé en la variable temperatura, y en la variable humedad guardé entonces lo que tenía que ver con dht.readHumidity. Entonces, con eso ya yo tengo entonces la lectura de la temperatura y la lectura de la humedad. Y luego hago la lectura de luz. Eso lo voy a hacer a través del puerto analógico a 0. Y en la siguiente línea lo que hago entonces es mapear la cantidad de luz de 0 a 1023, que eso fue lo que yo recibí lo que puedo recibir en el canal analógico, ¿cierto? Y lo llevo a digital para que me lo convierta de 0 a 100. Ya teniendo los tres valores, es decir, el valor de temperatura, el de humedad y el de la cantidad de luz, lo siguiente que voy a hacer es imprimir a través del puerto serie, ¿qué cosa? En los valores. ¿Cómo quedaría esta cadena que vamos a imprimir? Entonces dice temperatura, variable. Entonces dice 25 escribí, perdón, 25 grados centígrados. Estoy escribiendo esta línea. Dice 25 grados centígrados, barra, digamos que la humedad fue de 60%, 60%, ¿de acuerdo? Barra, y digamos que la cantidad de luz es de 90%,
¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que estaría llegando. Esto sería lo que se iría por el puerto serie. Se iría de esta forma, ¿de acuerdo? Esto es lo que enviaríamos entonces por el puerto serie, y eso es lo que saldría entonces por el Bluetooth. Muchachos, ¿claros hasta aquí? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, esto es lo que se haría aquí en el Arduino, sale por el Bluetooth y eso que me llegó, yo lo tengo que recibir. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Aquí en esta caja, en este horizontal que tengo, en esta etiqueta, en la etiqueta 5, yo tengo que imprimir exclusivamente el valor de ¿qué? El valor de la temperatura. En la etiqueta 7 voy a imprimir ¿qué cosa? El valor de la humedad. Y en la luz voy a imprimir la cantidad de luz. ¿De acuerdo? ¿Claros en lo que hace la aplicación? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, esto lo hice esta flecha no hace nada realmente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver a los bloques. Entonces, el list speaker que tengo aquí, o selector de lista, entonces, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer el conectar. Ustedes bien saben que cuando ustedes abren el Bluetooth, ¿cierto? Que usted le da a conectar, aparece una nueva pantalla siempre, ¿cierto? ¿Están viendo? ¿Esa nueva pantalla para qué sirve? Esa nueva pantalla para lo que sirve es para enlistar todos los dispositivos disponibles, ¿cierto? O en los que ya se ha emparejado el dispositivo que queremos conectar, ¿no? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a los bloques. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que cuando el screen 1 se ejecute, recuerden que cuando se ejecuta el screen 1, cuando yo apenas abro la ¿qué? La aplicación. Yo aquí quise poner que las etiquetas, todas las etiquetas que tenía en su atributo texto, me escribiera desconectado, la 2, la 5, la 7 y la 9. Entonces, en la 2, aquí me va a salir, en el estado de desconexión, me va a salir ¿qué cosa? Que está desconectado. En la 5, en la 7 y en la 9 me está diciendo desconectado, es decir, no puedo mostrar ningún dato porque no estoy recibiendo ningún dato del Bluetooth, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que hice. Luego, ¿qué vamos a hacer? Programemos entonces el before picking. ¿Cómo hacemos el before picking? Recuerden que el before picking es el antes, ¿cierto? El antes de la selección. Entonces, cuando hacemos el before picking, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando yo presione, no sé si quieren que les cambie el idioma español. Sí. ¿Qué día estaba trabajando y lo dejé en inglés? Y listo. Ya estamos en español. De hecho, no sé si es la costumbre, pero a mí me gusta trabajar más en inglés que en español. Entonces, recuerden que el before picking es antes de la selección. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el momento en que su merced me le da clic aquí a conectar, ¿qué es lo que hace? Se crea la otra pantalla, pero ¿qué voy a mostrar yo en la otra pantalla? Entonces, lo que vamos a poner, ¿qué es? Recuerden que hay un procedimiento, y ya esto lo habíamos trabajado nosotros, que era ¿qué cosa? Selector de lista, ¿cierto? Voy aquí al selector de lista y busco el procedimiento que es elementos, que está aquí, ¿no? Entonces yo voy a decir poner selector de lista 1 en el atributo elementos como quién. Recuerden que en elementos es donde sale toda la lista que yo quiero mostrar. Entonces yo le digo, bueno, voy a poner mi cliente Bluetooth y voy a poner el atributo de ese cliente Bluetooth en dirección y nombres. Ahora acabo de recordar que no les dije dónde estaba el Bluetooth. Entonces, esto está aquí en medios o en sensores, no me acuerdo. Entró un lapsus. Conectividad, perdón. En conectividad, ¿ustedes qué van a hacer? Cliente Bluetooth.
Entonces solamente van a tener que coger este señor y arrastrarlo. Es no visible, ¿de acuerdo? No visible para el usuario, para usted obviamente que sí va a ser visible, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir entonces al cliente Bluetooth y de allí hay un procedimiento, mírenlo, aquí lo tengo, cliente Bluetooth, llamo yo y le digo cliente Bluetooth, direcciones y nombres. ¿Qué es lo que va a hacer? Él va a coger el Bluetooth y va a escanear todo y les va a decir, bueno, estos son los Bluetooth que yo tengo disponibles a mi alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí aparecerían todos en esa lista. Ustedes saben que ahí aparece ¿qué cosa? Aparece el listado. Pero hasta Profe, tanto usted no le dé seleccionar, ¿cierto? Es decir, que usted tiene que dar el clic. Recuerden que eso es después de la selección. Entonces, en el selector de lista, vamos a tomar ¿qué cosa? El después de la selección. profe, Señor. ¿también quedan guardados los que ya se han sincronizado anteriormente? Uh-huh. Los que están con los que ya usted se ha emparejado, sí, pero obviamente si no están activos, usted no se va a poder conectar, ¿de acuerdo? Entonces, luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en el después de la selección, es decir, el after picking, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a decir es que nos vamos a conectar. Vamos entonces a utilizar este bloque que se llama evaluar, pero ignorar el resultado. Y en este bloque, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar al cliente Bluetooth. Mire que aquí hay un procedimiento que se llama ¿cómo? Cliente Bluetooth.conectar y abajo me dice la dirección, ¿cierto? Entonces, para sacarlo ese, voy aquí, cliente Bluetooth, y busco ¿qué cosa? Busco conectar. Miren que el argumento de conectar siempre va a ser ¿qué cosa? La dirección donde yo me quiero conectar, es decir, la máscara con la cual yo me voy a conectar. ¿En dónde está esa máscara? Recuerde que usted en el selector de lista, ¿cierto? En el picker list, ¿usted qué hizo? Usted sencillamente dio el clic, ¿cierto? Recuerde que ese clic que usted dio se guarda ¿dónde? Se guarda en selector de lista 1, punto selección. Entonces, ahí usted lo que le está diciendo es conéctese con tal dispositivo, ¿cierto? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es utilizar un condicional. El condicional, recuerden que ¿dónde está? Está aquí en ¿dónde? En control. Sí, entonces, si no. Aquí lo tienen. Cuando el Bluetooth se conecta, entonces hay un procedimiento que me dice si cliente Bluetooth 1 está como conectado. Él me dice si es verdadero o es falso. Si está verdadero, ¿qué quiere decir? Si esto tiene valor verdadero, quiere decir que está conectado. Y si no, quiere decir que está falso. Que está falso. Entonces, que está no conectado. Entonces, si cliente Bluetooth 1 punto conectado,